Última sesión, mesa 14. Tenemos el gusto, vamos a tener el gusto de escuchar a Gabriel Palavano de la Universidad Nacional de San Juan. La cuestión de la resignificación de la teoría de la relatividad. Gabriel. Sí, ¿me escuchan ahí? Cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Primero un saludo a todos. Acá a la distancia, no he podido viajar porque estoy paternando y no había con quién dejar a la primogénita. Así que agradezco a la organización por darme esta oportunidad, porque en principio iba a poder ir, pero con la persona que iba a poder estar la nena se complicó, así que nada, me tuve que quedar y avisé a último momento, e inclusive a pesar de eso, inmediatamente lo resolvieron, así que no sé quién lo resolvió, pero muchas gracias a la organización, al equipo, se ve que han trabajado muy eficientemente. Segundo, quería comentar que esta ponencia, que tiene que ser un espíritu un poco ensayístico, no es solamente mía, viene con dos colegas más, la doctora Laura García, que trabaja en ciencias de la ingeniería, hace todo el trabajo de laboratorio con meteoritos, y el doctor Gabriel Pinto, que hace también estudios con meteoritos de la geociencia, y yo vengo desde la SOSBIA. Así que esto está inspirado un poco en el trabajo de mis colegas, o sea, de Laura y mi tocayo Gabriel, y un poquito en una idea con la que coqueteé en mi tesis doctoral, y se las traje a mis colegas y dijeron, bueno, que quizás podría funcionar, y bueno, vamos a mostrar esta ponencia espíritu de ensayo. Ustedes nos dirán qué también funcionó o qué también no funcionó. A ver si puedo pasar acá. ¿Se ve si cambio de diapositiva? Un dedo arriba, sí, perfecto. Creo que... Está, buenísimo, buenísimo. Esto viene quizás con una pregunta a veces que se revisita en filosofía de la ciencia, en epistemología, cómo se da el progreso científico, si existe, bueno, suponiendo que existe, cómo podemos categorizar el cambio en el proceso científico, y si este se da simplemente por descubrir cosas nuevas o por resignificar conceptos, palabras, ¿no? Yo sé que esto tiene como un tenor, tradicionalmente uno lo ve quizás de Kuhn, pero acá lo queremos traer desde un autor que yo no sé qué tan visitado es Ernest Hutten. No encontré fotos de él, tengo la sospecha de que no hay online, así que he traído unas portadas de sus libros, que son quizás unos libros bastante interesantes. No, me parece que no hay traducciones al español. Eh, Él estuvo radicado en Estados Unidos, pero es alemán. Eh, y él trae una cuestión bastante interesante, que es que el conocimiento científico no puede ser abandonado, sino que siempre se va acumulando de cierta forma correctiva, no una acumulación ciega o acrítica, sino una acumulación donde estas correcciones suponen cambios de significado, ¿no? El concepto de materia o de masa o de tiempo se ha estudiado desde principios de la física, dice Hutten, pero todo el tiempo se ha cambiado qué se entiende por esta idea. Según Ernest Hutten, lo que caracteriza todo esto está en que las teorías se tienen que aceptar siempre en primera instancia desde una estructura lógica o un valor semántico, antes de pensar siquiera la viabilidad fáctica de cualquier teoría, ¿no? Él piensa principalmente en la física, pero lo podemos extender un poquito a cualquier teoría. Entonces, en la imagen que da Hutten de la ciencia, y ahora voy a explicar por qué da esa imagen, va a ser siempre que los conocimientos se van agrupando, se van acercando, pero no de una forma enceguecida, sino siempre buscando una reescritura de lo que podría ser, usando una metáfora quizás muy poco amable, el libro de la ciencia, ¿no? Este libro que nos permitiría de alguna manera entender a la física. Y justo para dar esta
dar solidez a su interpretación, él toma un caso particular, que es la teoría de la relatividad. Él en el momento que la escribe es la teoría de la relatividad en su versión restringida. Hutton tuvo un intercambio epistolar bastante interesante con Albert Einstein, y en las conversaciones, las conferencias que dio Einstein en Cambridge estuvieron un poco articuladas gracias al esfuerzo de Hutton, y en algunas cartas se nota el aprecio que tenía Einstein por la interpretación de Hutton de su teoría, ¿no? Y lo que va a decir Hutton es que lo interesante de la teoría de la relatividad no es una adopción al formalismo, que uno quizás podría pensar en primera instancia, sino por un primer acto de cambiar sentidos y significados a palabras. Nos explica Hutton que eh, lo que primero tuvo que hacer Einstein fue empezar a separar ciertas nociones y resignificarlas, o hacerles un cambio semántico para poder pensar de otra manera los datos que se tenía sobre el mundo, ¿no? No me voy a detener mucho en esto, pero hay una clásica oposición, que quizás después si quieren lo podemos conversar, entre cómo veía la física de Newton y cómo se postula la física de Einstein, y cuáles son los modelos cosmológicos derivados de Newton y del modelo físico de Newton y el modelo físico de Einstein, desde la entrada del concepto de lo absoluto relativo del tiempo, pero también cómo las masas pueden ser constantes dependientes del movimiento y la velocidad, y claramente la idea de los límites de la velocidad. En Newton podemos pensar una conexión con una relatividad de corte galileana, donde las velocidades se suman, y en Einstein hay un límite bien claro, ¿no? Que sería con la constante de la velocidad de la luz. Lo interesante que ve Hutton en la teoría de la relatividad restringida de Einstein, va a ser que lo que hizo, el cambio que hace Einstein, no es trabajar con nuevos datos sobre el mundo, sino proponer una redefinición de estos conceptos, para luego poder crear como una lógica que describa estos datos de una manera novedosa y permita, de cierta manera, resolver algunos problemas, explicar fenómenos que no se estaban entendiendo, o inclusive predecir nuevas situaciones que no podían ser posibles de contemplar dentro de los modelos anteriores. Y para apoyarse en esta interpretación, Hutton lo que va a decir es que el primer artículo de la física moderna que, que utiliza estas ideas de sentido y sin sentido es uno de Einstein, ¿no? Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, del 30 de junio de 1905. Yo cuando leí esto, me llamó la atención esta afirmación de Hutton que decía: nadie antes que Einstein había utilizado las palabras sentido, sin sentido, carecieron de sentido, significado, en un texto de física, ¿no? Yo estaba leyendo el texto en inglés, ¿no? Entonces busqué el texto original, que era alemán. Yo no sé leer alemán, así que tuve que pedir ayuda a unos colegas del Instituto Goethe para que me pudieran traducir el artículo de Einstein, y me confirmaron que sí aparece esta idea de carecer de sentido, significado. Lo que no sé tampoco es, no he hecho una genealogía de si hay otros artículos previos a 1905, pero bueno, Hutton afirma eso, y acá estamos un poco reconstruyendo su propuesta. Y acá traigo dos ejemplos. Esta es una traducción en español, no es mía, no me acuerdo quién ha traducido esto, pero los textos de Einstein están bastante traducidos. Aquí leo una que dice: bueno, ahora bien, debe conocerse que una descripción matemática de esta clase solo tiene significado físico si se sabe con claridad qué se entiende por tiempo. Y la segunda dice: para las velocidades mayores que la de la luz, carecerían de sentido nuestras reflexiones. Hay tres usos más de significado, sentido y sin sentido en este artículo. En la versión extensa de la ponencia está, al final hay un QR para que lo puedan acceder, y ahí la pueden ver, cualquier cosa. Y Hutton toma esto como un hito fundacional de tomar conciencia de que para construir teorías hay que hacer un proceso de revisión lógico-semántico para luego poder
visitar o interpretar los datos o los fenómenos o la propia probabilidad de los hechos. Según Hutton, el cambio epistémico que se da entre la teoría de Einstein, principalmente la versión restringida, y las teorías anteriores, tiene como tres instancias, ¿no? La propuesta de una nueva lógica, apoyadas en este caso en geometrías euclidianas, un cambio de mente, ¿no? Una modificación de cuál es el sentido común, cómo se entiende mayormente la velocidad, cómo se entiende el tiempo, cómo se entiende el espacio, cómo se entiende la masa, y a partir de eso una revalorización de los datos, ¿no? Se reinterpreta la información, por ejemplo, el experimento sobre el éter de Michelson, si mal no recuerdo. Y ahora podrán preguntarme ustedes con total honestidad, bueno, Gabriel, ok, acá estamos reconstruyendo el pensamiento de Hutton, más allá de que estemos no de acuerdo, ¿por qué viene a cuento esto? Bueno, porque viendo un poco lo que estaban trabajando mis colegas, Laura y Gabriel, y un poco inspirados en un artículo que con Laura habíamos hecho en las jornadas anteriores sobre la cosmoquímica, surge una pregunta entre nosotros si podríamos pensar con la lupa juteniana si la cosmoquímica está pasando por un proceso de resignificación similar, si los cambios que se dan hoy en día en muchas disciplinas no tienen como primero una instancia de cambio lógico-semántico antes de ver datos o nuevos o tener nuevos descubrimientos. Y quizás también la pregunta de si solamente se pueden ver nuevos datos o se puede predecir nuevos fenómenos, sí, solo si se hace primero un cambio de significados. Esta pregunta viene a cuento porque la cosmoquímica como que cambia un poco desde la década del 80 en adelante la manera en cómo se estudia el sistema solar. Eh, Básicamente la tarea de la cosmoquímica, yo no soy especialista, acá esto viene de la mano de mis colegas, así que si meto la pata, primero pido disculpas a mis colegas y segundo a ustedes que me están escuchando. Básicamente lo que trata de hacer es, como un campo nuevo de estudio del sistema solar, reconstruir la historia del sistema solar mediante el análisis de materiales extraterrestres como asteroides, y sin hacer una referencia a la Tierra, a diferencia, por ejemplo, a la geología, ¿no? Y para poder hacer estos estudios, se presenta la cosmoquímica como desde una tarea de resignificación bastante interesante. Esto lo vimos, se puede ver desde los artículos que aparecen con los nombres cosmoquímica. Cox, creo que se llamaba, uno de los que impulsan esta disciplina. ¿Qué hacen? Cambian ciertas definiciones en el estudio del sistema solar y por extensión del universo. Primero, por ejemplo, hay un cambio bastante interesante de cómo se entiende un cuerpo. Dentro, por ejemplo, la astronomía clásica, el cuerpo siempre ha estado vinculado con las unidades físicas, como las estrellas o los meteoritos o los asteroides. Siempre hay como una idea de algo como concreto, como algo material. En cambio, dentro de la cosmoquímica, esa definición ya no se sostiene con esa idea tan palpable, sino está la idea de huella química, ¿no? En los textos aparece esta idea de huella que a mí me llama mucho la atención porque me interesan a veces las metáforas con las que construye la ciencia su conocimiento, y presenta estas ideas de huellas químicas como una información química que puede mantener intacto el origen de las condiciones con las cuales se creó el sistema solar, ¿no? Y eso genera como una nueva problemática, que es cómo reconstruir las recetas originales que dieron al sistema solar en su origen, cómo permitieron que apareciera. Eso genera como unas nuevas preguntas distintas a cómo quizás se podrían plantear anteriormente. También cambia inclusive la idea de igualdad, ¿no? Cómo podemos entender dos cosas iguales dentro
de la geoquímica, la igualdad está conectada con mismas composiciones materiales, es el mismo elemento, mientras que aquí pueden ser cosas totalmente distintas, pero mientras mantengan una eh, memoria química, es decir, que tengan un origen igual y tengan como un recorrido similar desde el surgimiento del sistema solar hasta la actualidad, podemos establecerlo como si fuesen iguales, a pesar de que sean elementos totalmente distintos a nuestra observación o dentro de las categorías anteriores. Hay como una, mientras se pueda construir como en la misma traza genealógica del sistema, podemos decir que son iguales. Hay como, mientras vengan de la misma, voy a usar otra metáfora, la misma cantera cósmica, vamos a entender que hay una igualdad ahí, indistinto de si son meteoritos o asteroides. Entonces, acá la idea de cuerpo cambia, la idea de igualdad cambia, yo observo con mis colegas, observamos con mis colegas, que opera como cierto cambio epistémico semántico en la cosmología similar al que Hutten observaba en la teoría de relatividad restringida. Es una cosa que vale la pena aclarar, este cambio epistémico semántico similar no quiere decir que la cosmoquímica tenga el impacto cultural que tiene la teoría de la relatividad, sino que a nivel de que se deben cambiar ciertos conceptos centrales en las teorías o en los conceptos necesarios para construir los modelos físicos, hay cierta concordancia, ¿no? Y al suceder eso, cambia la manera inclusive de investigar de estudiar los objetos o los fenómenos. Mientras que anteriormente la astronomía clásica, perdón, haría como una labor de erigir un museo, un registro físico y representar con modelos matemáticos lo que sucede en el sistema solar. Lo que va a hacer la cosmoquímica es como una reconstrucción constante de las estructuras químicas que presenta la historia que dio lugar a que el sistema solar sea como es. Y por lo tanto, prever cómo puede llegar a ser a futuro. Hay como un Perdón, cambio. ¿Sí? ¿Hola? min- No entendí, perdón. 5 minutos Ah, a pero terminar. sí, me queda una filmina más. Perfecto, muy amable. Hay como un cambio en la manera de entender los problemas, ¿no? Es como pasar de la pregunta de ¿qué es esto? Lo que hay en el sistema solar, a la pregunta de ¿qué historia nos está contando sobre el sistema solar? Eh, en este sentido, Juteniano se puede generar como otra forma de analizar e investigar parte del universo, en este caso el sistema solar, eh, a partir de una transformación bastante interesante, a mi modo de ver, de términos o conceptos centrales. Eh, Genera un cambio de pregunta a raíz de un cambio epistémico semántico y por lo tanto otras maneras de estudiar, inclusive la necesidad de otros instrumentos para poder estudiar. No es lo mismo la necesidad de tener herramientas para eh, reconstruir las estructuras químicas que para analizar las trayectorias de los distintos cuerpos celestes. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias. ¿Preguntas? También se acepta insultos, preguntas, insultos. ¿Preguntas, comentarios? No. Le agradecemos nuevamente. Entonces, Muchas gracias.